El año es 5 antes de Cristo, y un niño llamado Jesús está a punto de nacer en un pequeño pueblo llamado Belén, en la tierra del antiguo Israel. Tal vez creas que ya conoces toda esta historia, pero esta versión es diferente a cualquier otra que hayas escuchado. Esta es la historia de Jesús contada a través de un mapa. Seguiremos cada uno de los pasos de su misión hasta su último camino hacia la cruz, y también exploraremos los lugares donde se apareció después de resucitar y el sitio final donde alguien lo vio por última vez. El año es 5 antes de Cristo. La nación de Israel sufría bajo el peso aplastante del poder romano. Durante 400 años no habían oído nada de parte de Dios, pero aún así seguían manteniendo la esperanza, creyendo que algún día llegaría el Salvador prometido para liberarlos de sus cadenas. El mundo aún no lo sabe, pero todo está a punto de cambiar para siempre. Una joven, todavía adolescente y con 9 meses de embarazo, acaba de completar una caminata de 4 días, recorriendo 140 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. María nunca debería haber hecho un viaje así. En su estado, los riesgos eran demasiado altos. Pero el emperador romano César Augusto había ordenado que todos participaran en un censo oficial, y José, su esposo, quien descendía del rey David, debía registrarse en la ciudad de su familia, Belén. De esta manera se cumplió la antigua profecía. Cuando por fin llegaron al pequeño pueblo, completamente agotados, comenzaron los dolores del parto. María estaba a punto de dar a luz. José fue de casa en casa buscando refugio, pero nadie tenía espacio para ellos. La oscuridad los rodeaba hasta que finalmente encontraron una cueva. Muchas personas imaginan un establo de madera, pero eso no es correcto. En realidad, era una cueva oscura donde los pastores del lugar guardaban a sus animales para protegerlos del frío. Allí, en las condiciones más humildes que uno pueda imaginar, nació el rey más grande de todos. Las primeras personas en enterarse de este evento fueron aquellas a quienes la sociedad más despreciaba, los pastores. Los pastores eran vistos como impuros y sucios. Tenían prohibido entrar al templo y su palabra no valía nada en un juicio. Sin embargo, esa noche, los únicos que se arrodillaron ante el Salvador prometido fueron esos miembros rechazados de la sociedad. 40 días después, José y María llevaron a Jesús al templo en la ciudad de Jerusalén. Llevaron como ofrenda 2 pajaritos llamados tórtolas. Esto era lo que podían dar las personas que casi no tenían nada. Si hubieran tenido dinero, habrían ofrecido un cordero. En ese momento, un anciano llamado Simeón tomó al niño en sus brazos. Habló sobre el futuro increíble que le esperaba a ese niño, pero luego miró directamente a María y le dio un mensaje que jamás olvidaría. Una espada te atravesará el corazón. El significado de esas palabras permanecería oculto para ella durante 33 años, hasta que se encontró de pie bajo una cruz de madera. Muchas personas piensan que después de esto, la pequeña familia regresó a Nazaret. Pero eso no fue lo que pasó. En lugar de eso, volvieron a Belén. Para entender lo que venía, hay que mirar el panorama completo. El pueblo de Israel estaba atrapado entre 2 pesadillas. Los impuestos romanos se llevaban el 40% de todo lo que una persona ganaba. Las ejecuciones públicas en cruces eran constantes, como un recordatorio para quien pensara en rebelarse. Y gobernando sobre toda esta locura estaba Herodes el Grande, un rey desconfiado y violento que también se estaba muriendo lentamente. Durante el tiempo en que Jesús crecía como niño, Herodes se pudría por dentro. Una infección terrible se había extendido por sus partes íntimas. Cada día, su dolor lo volvía más loco y más desconfiado. Este era un hombre que había ejecutado a su esposa Mariamne, a quien amaba,
y que había matado a 3 de sus hijos porque temía que quisieran quitarle el trono. Y entonces llegaron los visitantes. Los llamamos los sabios, pero no eran reyes, ni llegaron la noche del nacimiento. Eran magos, estudiosos religiosos que observaban las estrellas y venían de la tierra de Persia. Habían visto algo asombroso en el cielo, probablemente los planetas Júpiter y Saturno muy cerca uno del otro, y habían pasado 2 años enteros viajando para seguir esa señal celestial. Los magos entraron en Jerusalén y preguntaron algo sencillo: ¿dónde está el niño que ha nacido para ser rey del pueblo judío? Herodes no había nacido rey, fue el gobierno romano quien lo puso en el trono. No llevaba sangre de David en sus venas, y ahora estos extranjeros de tierras lejanas hablaban de alguien que sí había nacido con el derecho a gobernar. Entonces Herodes llamó a los principales sacerdotes y les exigió saber: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Ellos sabían la respuesta sin dudar: en Belén de Judea, un lugar que estaba a solo 10 kilómetros, quizás 2 horas caminando. Y sin embargo, ninguno de ellos se molestó en ir a ver. Los magos habían viajado 2 años completos solo para honrar a ese niño. Los sacerdotes se negaron a caminar 2 horas. Estos mismos líderes religiosos serían quienes, 33 años después, estarían en una multitud gritando por su ejecución. Cuando los magos finalmente encontraron a Jesús en Belén, ya no era un recién nacido. Había crecido y ya era un niño. Le ofrecieron regalos simbólicos: oro para honrar a un rey, incienso para honrar a Dios y mirra como señal de su futura muerte. Después de recibir una advertencia en un sueño, decidieron tomar otro camino para regresar a casa. Herodes esperaba en su palacio que los magos regresaran. Cuando se dio cuenta de que lo habían engañado, su furia no tuvo límites. Ordenó matar a todos los niños varones de 2 años o menos en Belén y en las zonas cercanas. Belén no era un lugar grande, tal vez solo vivían allí 20 o 30 niños. Para los historiadores que escribían sobre Roma, esto fue simplemente otro acto cruel de Herodes, sin importancia para sus registros. Pero para las madres que vivían en Belén, esa noche su mundo quedó destruido. Sin previo aviso, un mensajero del cielo despertó a José en medio de la noche. «Levántate ahora, toma al niño y a su madre de inmediato. Huye a Egipto y no regreses hasta que yo te avise». Pero Egipto estaba a más de 600 kilómetros de Belén. ¿De dónde sacarían dinero para un viaje tan largo? La respuesta ya había llegado. Aquellos metales preciosos ofrecidos por los visitantes del Oriente se convirtieron en la ayuda que financió su escape y salvó la vida del niño. Con eso se cumplió otra antigua promesa: de Egipto llamé a mi hijo. Todos estos eventos debían suceder en ese orden exacto. Antes del amanecer dejaron Belén y comenzaron un viaje agotador. Pasaron muchas semanas antes de que pisaran tierra egipcia. Fuentes antiguas sugieren que vivieron en Alejandría, una ciudad con muchos residentes judíos. Algunos meses después, Herodes murió de una forma horrible. Parásitos devoraron su interior. Nadie podía soportar el olor. Las noticias de su muerte se esparcieron por los territorios romanos. La bestia finalmente había desaparecido. Aún así, José se quedó donde estaba después de saberlo. No quiso moverse hasta que un mensajero celestial le dio nuevas instrucciones. «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a tu tierra. Todos los que buscaban al niño han muerto». Después de una larga estadía en el extranjero, Jesús, María y José finalmente regresaron a Israel. El niño tenía alrededor de 2 o 3 años. Eligieron un camino junto al mar, evitando a propósito Jerusalén. La distancia era de más de 600 kilómetros.
Pero al acercarse a las fronteras de Judea, José oyó algo alarmante. Arquelao, hijo de Herodes, ahora ocupaba el trono de su padre. Su crueldad superaba incluso la de Herodes. Su reinado comenzó con la masacre de 3.000 judíos durante una festividad en el templo. El terror invadió a la familia. Una vez más, un mensajero divino visitó a José en sueños con una advertencia. Evita Judea por completo, ve hacia Galilea. José obedeció de inmediato, llevó a María y al niño hacia el norte, atravesando valles y colinas. Así fue como Dios los guió hasta un pequeño pueblo galileo llamado Nazaret. No existe ninguna mención de este lugar en las antiguas escrituras. Tal vez vivían allí solo unas 300 personas. Un lugar donde nadie buscaría al Salvador prometido, pero Nazaret tenía algo especial. A solo 6 kilómetros pasaba la Vía Maris, la ruta comercial principal que conectaba reinos lejanos. Desde las laderas cercanas, el joven Jesús podía observar el valle de Armagedón, destinado a ser el escenario del conflicto final de la historia. A solo 1 hora a pie se encontraba Séforis, una ciudad metropolitana en reconstrucción bajo el mando de Herodes Antipas. Jesús no creció en aislamiento, creció observando a la humanidad pasar, invisible pero presente ante todos. Dios eligió un escondite donde nadie buscaría, aunque muchos lo verían sin reconocerlo. El Hijo de Dios vivió su infancia como cualquier otro niño, en un hogar humilde junto a sus padres. Aquí los textos sagrados no nos dicen nada más. De los siguientes 30 años, solo se conserva un solo acontecimiento. A los 12 años, Jesús ya se acercaba a la adultez según la tradición judía, que comenzaba formalmente a los 13. Esto le permitió acompañar a sus padres a las celebraciones de la Pascua en Jerusalén. Viajaron más de 100 kilómetros hacia el centro religioso de Israel, el templo. Durante el viaje de regreso, Jesús desapareció. María y José iban en una caravana con otros y pasaron todo un día creyendo que él caminaba con otros conocidos. La búsqueda desesperada continuó hasta el tercer día, cuando lo encontraron en el templo, sentado entre los sabios religiosos. No había ido para recibir enseñanzas. Hacía preguntas tan profundas que los expertos no sabían qué responder. Cuando sus angustiados padres le preguntaron por qué lo había hecho, Jesús contestó: «No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre». La historia humana nunca había visto a alguien hablar de Dios con tanta cercanía. Aunque la Escritura ya había llamado a Dios Padre, nadie antes había afirmado una relación tan directa y personal con Él. La gente lo consideró escandaloso. Incluso María y José no comprendieron. Después de este episodio, la familia regresó a Nazaret y no hay más registros escritos. Pasaron 18 años de silencio. Finalmente, tras 30 años de paciencia, trabajo y una vida sencilla, Jesús dejó la comunidad donde había crecido. Se separó de sus parientes que intentaban detenerlo y se dirigió hacia el río Jordán, donde un hombre llamado Juan realizaba bautismos. ¿Sabías que el ministerio público de Cristo comenzó en el punto más bajo de la tierra? Así es, el río Jordán donde fue bautizado fluye en el valle más bajo del planeta. El cercano Mar Muerto está a 430 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de tierra firme en el mundo. Ese lugar tiene un gran significado como punto de comienzos y finales. Justo allí, Josué guió a Israel para entrar en la tierra prometida. Y fue en ese mismo sitio donde el profeta Elías ascendió al cielo en un carro de fuego. Imagínate junto al río Jordán. Un hombre llamado Juan sumerge a personas una tras otra en largas filas. Entonces Jesús se acercó y pidió ser bautizado, aunque Juan lo reconoció de inmediato como parte de su familia.
Juan intentó negarse. Ese ritual era para los que cargaban culpa y Jesús no tenía ninguna. Pero Jesús insistió en que ese acto debía marcar formalmente el comienzo de su obra, y Juan lo sumergió bajo el agua. Lo que ocurrió después fue asombroso. En el instante en que Jesús salió del río, el cielo se abrió y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado». Nunca antes la Trinidad se había manifestado al mismo tiempo. La voz del Padre se oyó desde el cielo, el Espíritu descendió en forma de paloma y el Hijo salió de las aguas. 4 siglos de silencio divino habían terminado. Israel acababa de conocer a su Mesías. Inmediatamente después, el Espíritu Santo lo guió al corazón del desierto de Judea. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no comió nada mientras Satanás lo atacaba sin descanso. 40 días de guerra espiritual constante. Las Escrituras solo registran los 3 últimos ataques, los que casi logran quebrarlo. Pero Jesús resistió cada una de las trampas y salió victorioso sobre el enemigo. Agotado pero preparado, por fin estaba listo para comenzar su misión. Jesús regresó a casa, volvió a Nazaret y, lleno del poder del Espíritu, entró en la sinagoga del pueblo. Pero aquellos que lo conocían desde niño, sus vecinos y compañeros de infancia, no sabían lo que estaba por suceder. De pie ante toda la asamblea, pronunció palabras que sacudieron todo. Hoy se ha cumplido lo que acaban de oír. Al principio, la multitud se mostró asombrada. Luego alguien murmuró: «Espera, ¿no es ese el hijo del carpintero?». Los susurros aumentaron. El asombro se convirtió en duda, la duda en burla, hasta que la furia se apoderó de todos. Lo agarraron y lo arrastraron fuera del pueblo hacia un barranco, con la intención de arrojarlo. Pero Jesús, completamente tranquilo, pasó en medio de la multitud furiosa y siguió caminando. Nadie logró tocarlo. Jesús se fue de Nazaret para siempre. Su propio pueblo se había vuelto en su contra. Nunca más volvería allí. Aún así, siguió adelante. Caminó hacia la costa de Galilea. Caminando junto al agua, vio a 2 pescadores, agotados y desanimados, tras no haber atrapado nada. Jesús les dijo que volvieran a echar las redes. Lo que ocurrió después no tenía sentido lógico. Tantos peces llenaron las redes que empezaron a romperse. De repente, esa gran pesca dejó de importarles. Simón, Andrés, Santiago y Juan lo dejaron todo en ese instante. Eligieron seguir a Jesús. La aventura continuó. Jesús, junto con su madre y sus nuevos seguidores, recibió una invitación para asistir a una boda en Caná, un pequeño pueblo de Galilea. A mitad de la celebración surgió un problema vergonzoso. Se acabó el vino. Justo en ese momento, en el peor instante posible, Jesús realizó su primer milagro público. Transformó 6 tinajas de piedra, cada una con unos 100 litros, en vino de calidad excepcional. Sin espectáculo, sin anuncio público. Solo los sirvientes de la casa presenciaron lo que ocurrió, pero esto fue solo el comienzo. Después, Jesús viajó con su familia durante varios días hasta llegar a Capernaum, un importante centro pesquero. Poco después llegó la Pascua y debió subir a Jerusalén. Allí, durante una conversación nocturna con un líder religioso llamado Nicodemo, pronunció una de las frases más conocidas de la historia. Dios amó tanto a la humanidad que dio a su único Hijo para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Con estas palabras, Jesús mostró que su mensaje no se limitaba al pueblo judío, era para toda la humanidad. Jesús siguió viajando. Al dirigirse nuevamente al norte, eligió pasar por Samaria, un camino que muchos judíos evitaban. Se detuvo en un lugar con gran historia, el antiguo pozo de Jacob. Aquí ocurre algo asombroso.
Ese mismo pozo que ya tenía siglos cuando Jesús lo visitó, sigue existiendo hoy en día. Está debajo de una iglesia en la actual Cisjordania. Después de hablar con una mujer samaritana sobre el agua que da vida eterna, Jesús volvió a Caná. Allí sanó al hijo de un funcionario sin siquiera estar presente. Su fama creció rápidamente, pero nada se comparaba con lo que le esperaba en Capernaum, junto al mar de Galilea, su próximo destino. Jesús eligió esta ciudad activa como centro para él y sus seguidores. ¿Por qué este lugar? Capernaum se encontraba en un punto clave de la Vía Maris, la antigua ruta comercial que unía Egipto con Damasco. También era un lugar moralmente complicado, con una estación de impuestos donde cobradores como Mateo recaudaban dinero para Roma. ¿Por qué no Jerusalén? La capital religiosa le ofrecía todas las ventajas para triunfar. Realizaba milagros, dominaba los textos sagrados y tenía una presencia magnética. Aún así, Jesús eligió Galilea, una región despreciada por las autoridades religiosas por estar habitada por extranjeros. Y fue precisamente allí donde ocurrió algo que encendió todo. Jesús sanó a muchas personas y finalmente se acercó a él un leproso. En esa época, la lepra no tenía cura. Además de ser una enfermedad, la sociedad la veía como un castigo divino, como estar muerto en vida. Nadie tocaba a un leproso, pero Jesús extendió la mano y de inmediato la piel del hombre quedó sana. Los testigos quedaron atónitos. Una antigua tradición decía que solo el Mesías, el Salvador prometido, tenía el poder para curar la lepra. Así que esto no fue solo otra sanación, fue una declaración de identidad tan poderosa que la noticia se esparció como fuego, y multitudes comenzaron a seguir a Jesús donde quiera que iba. Las entradas se llenaban de gente, hambrientos por una sola palabra, un breve toque, un poco de esperanza. Los enfermos, los olvidados, personas que lo habían perdido todo, llegaban ante él con el corazón lleno de dolor. Y fue entonces cuando comenzaron a ocurrir cosas extraordinarias. Junto a la piscina, llamada Betesda, en Jerusalén, Jesús hizo que un hombre paralítico volviera a caminar. Pero la sanación no fue lo más importante. Jesús hizo algo que dejó helados a los fariseos. Se puso al mismo nivel que Dios. Declaró que tenía autoridad para dar vida, igual que el Padre. Israel había vivido 400 años de silencio profético, y de repente, este joven no solo se presentaba como profeta, sino como el rey esperado que derrotaría a Roma. Para las autoridades religiosas, eso fue una blasfemia imperdonable. Desde ese momento dejaron de discutir, comenzaron a tramar cómo matarlo. Después de su tiempo en Jerusalén, Jesús viajó al río Jordán para bautizar junto a su primo Juan, pero llegó una tragedia. El rey Herodes, furioso por las críticas públicas de Juan, ordenó que lo encarcelaran. Poco después, Juan fue decapitado. Mientras su primo estaba en prisión, Jesús regresó con sus seguidores a Galilea, donde eligió a 12 hombres, entre ellos pescadores, recaudadores de impuestos y revolucionarios. Como grupo, recorrieron 9 pueblos de Galilea. Jesús seguía diciendo: debemos visitar los pueblos vecinos para compartir allí también el mensaje. Para esto he venido. Las personas llegaban desde todas las direcciones buscando la restauración que solo Jesús podía dar. No había pausas ni momentos de descanso. Luego viajó a Naín y devolvió la vida al único hijo de una viuda. Pasó por Corazín, enseñando y sanando. Pero todo eso no se comparaba con lo que vendría. Jesús regresó a Galilea para dar la enseñanza más importante de toda su vida, el Sermón del Monte. La fama de Jesús había llegado a cada rincón del territorio. Las laderas junto al lago estaban llenas de gente. La expectativa se sentía en el ambiente. Entonces Jesús apareció en la cima de una colina
y pronunció el discurso más radical de la historia. Tomó todo lo que la sociedad valoraba, la fuerza, la riqueza, la influencia, y lo volteó por completo. Nombró a los pobres, a los que sufren, a los humildes y a los perseguidos como herederos del reino de Dios. Nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a ofrecer la otra mejilla si nos golpean. Dirigiéndose a pescadores, campesinos y personas olvidadas, les anunció: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Les dio una misión: vivir completamente en contra de lo que el mundo considera valioso. Esa enseñanza cambió toda la historia de Occidente. Su naturaleza revolucionaria sigue viva hoy, desafiando cada sistema establecido. Confrontó las creencias de esa generación y de todas las que siguieron. Cambió por completo el significado del éxito y de la realización. Al terminar el sermón, Jesús miró hacia el mar de Galilea en dirección a Gadara, territorio habitado por gentiles. Junto a sus 12 discípulos, subió a una barca para cruzar. A mitad del viaje, estalló la tormenta más violenta que habían visto. El miedo los invadió, pero con solo 3 palabras, Jesús calmó por completo la tormenta. Mientras los discípulos aún trataban de entender lo ocurrido, llegaron a Gadara. Algo oscuro los esperaba en esa orilla. Una figura desnuda, con el cuerpo lleno de heridas provocadas por él mismo, habitado por muchos demonios, corrió hacia ellos con una fuerza sobrehumana. Jesús no se inmutó. Levantó la mano y liberó al hombre del poder demoníaco. Y aún así, esto parecía pequeño comparado con lo que Jesús haría al regresar a Capernaum. Una multitud los esperaba en la playa. Con una noticia devastadora, la hija de Jairo había dejado de respirar. Jesús entró en la habitación, donde la niña de 12 años yacía sin moverse. Tomó su mano y dijo: Talita Cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. En ese mismo instante, abrió los ojos. Respiró hondo y se incorporó. Un silencio absoluto cubrió a todos los presentes. El asombro fue total. Cada señal superaba a la anterior. Jesús no solo sanaba enfermedades, también mostraba poder sobre la muerte. Jesús ordenó con firmeza: no cuenten a nadie lo que pasó aquí. Pero era imposible guardar el secreto. Apenas salieron, los susurros se esparcieron. Los enfermos, los desesperados, los curiosos, todos se acercaban al Maestro, anhelando oír una sola palabra suya. Al notar el peso que llevaba, Jesús decidió cruzar el mar de Galilea en busca de un momento de tranquilidad. Pero esa paz se desvaneció enseguida. Al llegar a la orilla de Betsaida, ya lo esperaba otra multitud. En lugar de alejarse, Jesús pasó horas compartiendo verdades sobre el reino de Dios. Cuando el hambre venció a la gran multitud, con solo 5 panes y 2 peces, alimentó a más de 5,000 personas. El pan seguía multiplicándose en manos de los apóstoles cada vez que repartían. Durante horas, todos experimentaron cómo las leyes naturales se rompían entre sus dedos. Al final, sobraron 12 canastas llenas, una por cada tribu de Israel. Entonces, la multitud intentó coronarlo rey en contra de su voluntad. Querían tomarlo y marchar directo a Jerusalén. Sin aviso, Jesús se retiró solo a la montaña y ordenó a sus 12 discípulos que subieran a la barca y cruzaran el mar de Galilea. Pero a mitad del trayecto, una tormenta mortal los envolvió. El terror los dominó. Durante horas lucharon contra olas de más de 5 metros, y entonces en medio de la oscuridad vieron algo inexplicable. Una silueta caminaba sobre el agua hacia ellos. Era Jesús. Esto es algo que muchos pasan por alto. Él no iba a rescatarlos. Simplemente se dirigía a la otra orilla y su camino coincidió con el de ellos. Pedro saltó hacia él con total confianza y también caminó sobre las olas.
Pero en cuanto dudó y comenzó a hundirse, Jesús lo tomó de la mano. Cuando ambos subieron a la barca, el viento se detuvo al instante. En un solo latido, la tormenta desapareció tan rápido como había llegado. Las barcas siguieron su rumbo bajo un cielo lleno de estrellas. Salieron de Galilea, tomando caminos menos transitados y alejándose de las multitudes. Viajaron hacia el norte, a los pueblos gentiles de Tiro y Sidón. A pesar del rechazo de muchos, Jesús realizó señales asombrosas. Luego descendió hacia la región de Decápolis, donde le devolvió el oído y el habla a un hombre que no tenía ninguno de los dos. Una vez más, su misericordia se derramó al encontrar otra multitud hambrienta. Con solo unos pocos panes y peces alimentó a 4,000 personas. Después subió a Magdala, lugar de nacimiento de una mujer llamada María Magdalena. 7 espíritus malignos habían atormentado su vida. Jesús los expulsó a todos. Desde ese momento, ella no se apartó de su lado. Se convirtió en una de sus seguidoras más fieles, acompañándolo en cada viaje. Al llegar de nuevo a Capernaum, fueron recibidos con entusiasmo por aquellos que habían comido el pan multiplicado. Querían más milagros, pero Jesús les trajo un mensaje en su lugar. Dijo: «Yo soy el pan que da vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna». Estas palabras sacudieron profundamente a muchos oyentes. Les parecieron una locura. Numerosos seguidores lo abandonaron y dejaron de caminar con él. Aún así, Jesús siguió adelante. Finalmente llegó con sus discípulos a un lugar inusual, Cesarea de Filipo, conocido como la Puerta al Inframundo. Un monte tan alto que su cima permanece nevada todo el año. Los adoradores de ídolos lo llamaban la montaña divina y construyeron santuarios en sus laderas para honrar a Baal y Pan. Realmente creían que era una entrada al reino de la muerte. Jesús eligió ese lugar a propósito, el punto más alejado del templo de Jerusalén, para revelar su verdadera identidad. Fue allí donde Pedro tuvo una comprensión repentina y declaró abiertamente: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Ese momento trajo absoluta claridad. Jesús miró a Pedro y dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asamblea, y las puertas del infierno no la vencerán». Entonces Jesús reveló algo impactante. Explicó que en Jerusalén lo esperarían el sufrimiento, el rechazo y la muerte. Los discípulos quedaron paralizados. El Mesías muriendo, ¿cómo podía ser? Era impensable. Pedro incluso lo contradijo. No podían entenderlo, todavía no. La verdad central que Jesús quería establecer en ese lugar oscuro era esta: por más malvada que se vuelva la humanidad, nada puede detener los propósitos de Dios para aquellos que le son fieles y confían en Él. 6 días después, Jesús llevó a sus 3 amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a la cima del monte Hermón. Y allí, ante sus ojos, ocurrió lo inimaginable. Jesús se transformó de inmediato. Su rostro brilló como el sol. Sus ropas se volvieron más blancas que la nieve fresca, pero aún había más. Moisés y Elías, las figuras proféticas más importantes, aparecieron visiblemente. Conversaban con Jesús sobre su partida próxima en Jerusalén. Pedro balbuceó algo torpe, y de repente una nube los envolvió y una voz tronó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Los discípulos cayeron al suelo abrumados por el miedo. Cuando alzaron la vista, solo Jesús seguía allí. Esa transformación confirmó una realidad casi incomprensible. Jesús tenía naturaleza divina, ya no había dudas, solo certeza. Jesús era el cumplimiento de la ley y de los profetas, y su gloria era real. La muerte que mencionaba no sería el final, sino el camino hacia algo mucho más grandioso.
Al bajar del monte, encontraron completo desorden. Un padre desesperado miraba a su hijo retorcerse en el suelo, mientras los demás discípulos no lograban sanarlo. Jesús liberó al niño con una sola orden. Minutos después, mientras todos seguían asombrados, miró a sus discípulos y repitió la advertencia. Sería entregado en manos humanas y ejecutado. La dirección de su vida ya apuntaba hacia un único destino. Su final estaba determinado y su tiempo se acortaba con cada hora. Jesús tomó la firme decisión de ir a Jerusalén. Debía llegar antes de un momento clave para anunciar un mensaje esencial. El camino era largo, pasó por aldeas samaritanas y por la región de Perea, más allá del Jordán, enseñando sobre el reino de Dios y preparando a sus seguidores para lo que venía. Al llegar finalmente a Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos, fue directo al templo y comenzó a enseñar. La tensión con los líderes religiosos era casi insoportable. A mitad del enfrentamiento, Jesús lanzó un desafío directo. Les digo con total certeza, quien obedezca mi enseñanza nunca verá la muerte. Los fariseos se rieron con desprecio. ¿Te crees más grande que Abraham? Él murió. Ni siquiera tienes 50 años y dices que conoces a Abraham. Jesús los miró y pronunció la frase que selló su destino. Antes que Abraham existiera, yo soy. El efecto fue inmediato. Yo soy era el nombre sagrado que Dios reveló a Moisés junto a la zarza ardiente. Jesús no solo afirmaba existir antes que Abraham, estaba declarando que él mismo era Dios. Para esos líderes, eso rompía todos los límites. Era una blasfemia imperdonable. Tomaron piedras para matarlo de inmediato, pero Jesús atravesó la multitud y desapareció del templo. Su hora aún no había llegado. Huyó hacia Betania, buscando refugio con sus amigos María, Marta y Lázaro. Necesitaba más tiempo, pero era precisamente lo que no tenía. Cuando las tensiones bajaron un poco, Jesús volvió a Jerusalén. Allí devolvió la vista a un ciego junto a la piscina de Siloé, un lugar que aún se puede visitar. Pero este nuevo milagro solo aumentó el odio hacia él. Durante la fiesta de la dedicación, hoy conocida como Hanukkah, los líderes religiosos lo rodearon en el templo. Exigieron una respuesta clara. ¿Eres tú el Mesías, el rey que nuestro pueblo espera? Respóndenos sin rodeos. Una vez más, Jesús los dejó sin palabras. Dijo, el Padre y yo somos uno. 5 palabras que formaban la afirmación suprema. Y como era de esperarse, su reacción fue la misma. Levantaron piedras para matarlo por blasfemia. Por segunda vez, Jesús escapó. Esta vez se retiró a Perea. Mientras estaba allí, le llegó una noticia terrible. Su querido amigo Lázaro estaba gravemente enfermo en Betania. Pero Jesús no hizo nada. Esperó deliberadamente 48 horas. Sus discípulos no entendían su comportamiento. Cuando llegaron a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días muerto y enterrado. Entonces Jesús realizó un acto que haría que casi toda la nación lo proclamara como rey. El milagro más visible de todo su ministerio estaba por suceder. Marta, consumida por el dolor, fue la primera en hablar. Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús la miró y respondió, yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. De pie frente a la tumba sellada, con voz cargada de autoridad divina, gritó, ¡Lázaro, sal fuera! En ese instante, el hombre muerto salió de la tumba. Ningún milagro anterior igualaba su alcance público ni su poder provocador. Ya no había marcha atrás. Las noticias se esparcieron por todas partes como fuego en pasto seco. Cada persona en Jerusalén hablaba sobre la resurrección de Lázaro. Para las autoridades religiosas, eso fue el límite final.
El Sanedrín, el Consejo Supremo de Israel, convocó una reunión urgente. El miedo los dominaba por completo. Caifás, el sumo sacerdote, argumentó que Jesús debía ser eliminado porque su popularidad podía hacer que Roma interpretara una rebelión, lo cual llevaría a la destrucción de la nación. Pero esa excusa ocultaba la verdad. Los motivaba la envidia, una amargura profunda porque las multitudes seguían a Jesús en lugar de seguirlos a ellos. El consejo votó y llegaron a un acuerdo unánime. Jesús debía ser ejecutado. Desde ese día comenzaron a conspirar formalmente para matarlo. El final se acercaba rápidamente y Jesús lo sabía perfectamente. Había llegado el momento de cumplir el propósito de su nacimiento: morir. Después de ministrar en Perea y Jericó, regresó a Betania. Allí, 6 días antes de su muerte, María ungió sus pies con un perfume sumamente costoso. «Esto me prepara para mi sepultura», murmuró Jesús con suavidad. Ella fue la única que entendió lo que se aproximaba. La hora señalada había llegado. La Pascua había comenzado. Su última semana se convirtió en una serie de provocaciones planeadas. Todo comenzó con la entrada triunfal. Jesús se acercó a Jerusalén, y la noticia de que el hombre que había resucitado a un muerto estaba cerca atrajo multitudes enormes. Entonces Jesús montó sobre un burrito joven y descendió el monte de los Olivos hacia la ciudad, cumpliendo así la profecía registrada en Zacarías, capítulo 9. Las multitudes lo recibieron como un rey, levantando ramas de palma y gritando: «Hosana, bendito el que viene con la autoridad del Señor, el verdadero Rey de Israel». A la mañana siguiente Jesús entró en el templo, y al ver en lo que se había convertido la casa de su padre, su furia estalló. El patio de los gentiles, el único lugar donde los no judíos podían acercarse a Dios, se había convertido en un mercado ruidoso y deshonesto. Jesús trenzó cuerdas en forma de látigo y causó un gran alboroto. Volcó las mesas de los cambistas, soltó a los animales y echó fuera a los vendedores gritando: «Las Escrituras dicen, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». El capítulo final había comenzado. Los vendedores huyeron mientras los líderes religiosos observaban desde las sombras. La tensión en Jerusalén había llegado al límite. Los líderes religiosos querían desesperadamente eliminar a Jesús, pero enfrentaban un gran obstáculo. El pueblo lo amaba. ¿Cómo actuar sin provocar una revuelta? La oportunidad surgió de una fuente inesperada. Una noche oscura, Judas Iscariote tocó a su puerta. Era uno de los 12, el encargado del dinero del grupo. Las Escrituras registran que Satanás entró en Judas y él propuso un trato. Entregaría a su maestro por 30 monedas de plata, el valor de un esclavo. Los sacerdotes aceptaron al instante. Su plan comenzó a moverse. Al día siguiente, Jesús reunió a sus discípulos. Sabía exactamente lo que venía. Iban a celebrar la Pascua, pero esta sería la última. A mitad de la cena, Jesús hizo un anuncio impactante: «Les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar». Susurros preocupados llenaron la sala. Entonces Jesús sumergió pan y se lo dio directamente a Judas. «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». El corazón de Judas latía con fuerza. Se levantó en silencio y desapareció en la oscuridad. El traidor había sido identificado. Los demás discípulos no entendieron lo que acababa de pasar. Entonces Jesús tomó pan en sus manos, lo partió y declaró: «Esto representa mi cuerpo». Luego alzó la copa de vino: «Beban todos de ella, porque esta representa mi sangre que sella el nuevo pacto, derramada para el perdón de muchos».
Los discípulos lo bebieron sin saber que estaban presenciando la creación de un rito sagrado que se seguiría practicando 2000 años después. Y justo cuando creían que la noche no podía volverse más intensa, Jesús hizo algo inesperado. Se quitó su manto y comenzó a lavarles los pies uno por uno. Solo los sirvientes extranjeros hacían eso. El maestro asumió el papel de esclavo, mostrando que en su reino la verdadera autoridad se basa en la humildad y en servir a los demás. Cuando la cena terminó, salieron rumbo al Monte de los Olivos. Jesús no cambió su rutina. Judas sabía que después de la cena, Jesús iría a un huerto llamado Getsemaní, justo fuera de los límites de Jerusalén, donde solía orar por la noche. Ese jardín de olivos sigue en pie hoy. Algunos árboles allí tienen más de 2000 años. Podrían ser los mismos bajo los cuales Jesús oró esa noche. Jesús cayó de rodillas en oración, pero su angustia fue tan extrema que ocurrió algo médicamente inexplicable. Las Escrituras dicen que su sudor se convirtió en gotas gruesas de sangre que caían al suelo. Esto no es lenguaje figurado. Se trata de una condición médica real y muy rara llamada hematidrosis, en la que una presión psicológica extrema revienta los capilares de la piel, haciendo que la sangre se mezcle con el sudor. Jesús sabía perfectamente el dolor físico y espiritual que le esperaba. Aún así, su oración fue de entrega total. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. De repente el silencio se rompió. Antorchas encendidas, armas levantadas, el ruido de una multitud que se acercaba. Judas había llegado con los guardias del templo para arrestarlo. Un beso en la mejilla fue la señal, el infame beso de traición. Pedro sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús tocó al herido, lo sanó de inmediato y dijo: «Los que viven por la espada morirán por la espada». Entonces ocurrió lo impensable. Al ver que arrestaban a Jesús, todos los discípulos huyeron, cada uno de ellos. Los mismos hombres que horas antes prometieron protegerlo hasta la muerte, lo abandonaron por completo. ¿Cómo? ¿Qué cambió tan rápido que su compromiso desapareció? Todo quedará más claro pronto, pero primero observa lo que le ocurre a Jesús después. Los guardias lo llevaron por calles oscuras hasta la parte alta de la ciudad. Allí vivían los ricos y poderosos. Dentro de una lujosa casa lo esperaba Anás, el antiguo sumo sacerdote. Los sacerdotes gobernaban al pueblo como si fueran reyes, pero no tenían autoridad legal para ejecutar a nadie. Necesitaban ayuda de otro poder. ¿De quién exactamente? Esa pregunta definiría las próximas horas. Según sus propias leyes, los juicios nocturnos estaban prohibidos. Los juicios durante la Pascua estaban prohibidos. Las ejecuciones el mismo día del veredicto estaban prohibidas. Esa noche, las autoridades religiosas violaron cada una de sus propias reglas. Anás interrogó a Jesús, exigiendo: «¿Dónde están tus seguidores? ¿Qué es exactamente lo que enseñas?». Lo que Anás no sabía era que dos de sus compañeros más cercanos, Pedro y Juan, estaban cerca, ocultos entre la multitud, observando todo en silencio. Jesús respondió con calma: «Todo lo que enseñé lo dije en público. Pregunta a los que me oyeron en el templo». De inmediato un guardia lo golpeó en el rostro. Este fue el primer golpe de muchos, aunque cosas peores estaban por venir. Jesús estaba a punto de pronunciar palabras que definirían su destino y harían que casi todos se volvieran contra él. Pero antes de decir esas palabras decisivas, algo terrible ocurría afuera, en el patio. Mientras interrogaban a Jesús, Pedro permanecía allí cerca. Una joven sirvienta lo miró fijamente. «Tú andabas con Jesús». «No sé de quién hablas», respondió Pedro, mintiendo.
Otras 2 personas lo identificaron y 2 veces más él negó conocer a su maestro. Entonces se oyó el canto de un gallo. En ese preciso instante Jesús, herido y ensangrentado, cruzó el patio. Sus miradas se encontraron. Jesús lo había predicho con exactitud. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro salió corriendo, llorando sin control. Ya era casi medianoche. Los guardias llevaron a Jesús ante el actual sumo sacerdote, Caifás. Caifás había planeado esa noche desde hacía tiempo. Miró directamente a Jesús y le preguntó: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús respondió: Yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado junto al poder supremo. Jesús no habló al azar. Estaba citando la profecía de Daniel, capítulo 7, escrita 500 años antes. Al aplicar esa escritura a sí mismo, Jesús no solo afirmaba ser el Mesías, estaba declarándose Dios. El veredicto fue inmediato: culpable de blasfemia. Ya tenían justificación para matarlo, pero había un problema. Las autoridades judías no tenían poder para ejecutar a nadie. Judea estaba bajo control romano y solo un funcionario romano podía autorizar una condena a muerte. Necesitaban a Poncio Pilato. El amanecer comenzaba. Jesús ahora enfrentaba un tercer juicio, esta vez oficial, ante todo el Sanedrín. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Judas corría hacia el templo. Parecía que el control de Satanás sobre él se había desvanecido, porque ahora lo dominaba un remordimiento abrumador. Se enfrentó a los sacerdotes, arrojó las 30 monedas de plata y gritó: «He pecado, entregué sangre inocente». Pero su confesión no cambió nada. Salió del templo, probablemente por esas mismas puertas, y se dirigió hacia un barranco cercano, el Valle de Hinón. Aquí todo cobra un significado profundo. Ese barranco, Gehenna, el mismo que Jesús mencionó anteriormente, era una zona maldita relacionada con la idolatría y el mal. Allí, consumido por la vergüenza, Judas decidió quitarse la vida. Caifás llevó a Jesús al gran palacio de Herodes el Grande, donde Pilato gobernaba en ese momento. Los líderes judíos lo llevaron hasta la entrada, pero se negaron a entrar para no contaminarse ritualmente antes de la Pascua, ya que el interior estaba lleno de estatuas romanas. ¿Dónde ocurrió ese juicio? La respuesta estuvo enterrada por siglos, hasta que excavaciones revelaron los restos de una plataforma elevada. Pilato salía del palacio y se sentaba en su silla de juicio sobre esa estructura. Este fue el 4º juicio de Jesús en un solo día. Y sus enemigos no querían una muerte rápida, querían la pena más dolorosa del imperio, la crucifixión, castigo reservado para rebeldes, esclavos y enemigos del Estado. Pero Pilato no estaba convencido. Los registros indican que interrogó a Jesús varias veces, yendo de un lado al otro. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó directamente. Jesús respondió: «Mi reino no es de este mundo». Al oír esto, Pilato no vio ninguna amenaza contra Roma. Salió al público y declaró que Jesús no era culpable. La multitud estalló en gritos. Pilato no entendía qué había hecho este hombre para generar tanto odio. Entonces, en medio del caos, Pilato notó algo importante. Jesús era de Galilea, una región bajo la autoridad de otro gobernador, Herodes Antipas. Y por coincidencia histórica, Herodes estaba en Jerusalén celebrando la Pascua. Pilato vio una oportunidad para pasarle la responsabilidad y envió a Jesús al lugar donde se hospedaba Herodes. A diferencia de Pilato, Herodes estaba emocionado. Había oído sobre los milagros de Jesús y esperaba ver algo asombroso. Le pidió que hiciera una señal, pero Jesús no pronunció ni una palabra. Para ese momento, los guardias del templo ya lo habían golpeado y escupido. Ahora los soldados de Herodes querían hacer lo mismo.
Le pusieron un manto elegante sobre la espalda ensangrentada y se burlaron de su supuesto título de rey. Herodes se divirtió, lo declaró inocente también y lo devolvió a Pilato como si fuera un objeto sin valor. Pero al regresar Jesús, la situación había empeorado. El sol ya brillaba en lo alto y la multitud había crecido enormemente. Aquí la historia desciende al horror. Quizás te preguntes, ¿por qué esta misma multitud que días antes lo aclamaba, ahora pedía su muerte? Esas personas lo habían recibido como rey apenas 5 días antes. Esperaban que Jesús derrotara a Roma con fuerza. Querían un guerrero, un revolucionario político, pero ahora lo veían encadenado, escupido, golpeado. Se sintieron engañados. Aquel que pensaban que los liberaría parecía débil e indefenso. La decepción se convirtió en rabia y gritaron sin cesar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, cada vez más desesperado, intentó una última negociación. Entregaría a Jesús a sus soldados para que lo azotaran, esperando que ese castigo brutal calmara a la multitud. Pero esta flagelación no era un simple castigo. Los soldados usaban un látigo con varias correas de cuero, cada una con fragmentos de hueso afilado y bolas de metal en las puntas. El instrumento estaba diseñado para arrancar la carne de un cuerpo vivo. Muchos no sobrevivían a ese tormento, pero para Jesús esto fue solo el comienzo. Los soldados romanos disfrutaban infligir dolor. Lo hacían por diversión. Trenzaron una corona de espinas y la presionaron sobre su cabeza mientras se burlaban de él. Cuando lo presentaron ante Pilato y la multitud, Jesús estaba tan desfigurado que apenas se le reconocía. Aún así, la gente no se conformó. Seguían gritando una y otra vez: «¡Crucifícalo!». Pilato probó otra estrategia. Durante la Pascua se acostumbraba a liberar a un prisionero. «¿A quién quieren que les suelte?», preguntó. «¿A Jesús o a Jesús Barabás?». Así es, Barabás también se llamaba Jesús. Este dato, casi siempre ignorado, representa una de las ironías más profundas de las Escrituras. Pilato, en esencia, preguntó: ¿qué Jesús eligen? ¿El asesino o el Salvador? Eligieron al asesino y además gritaron una de las frases más trágicas de toda la historia: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Pilato cedió. Se lavó las manos simbólicamente y entregó a Jesús para ser ejecutado. Jesús estaba a pocas horas de su último aliento. Los soldados lo sacaron del tribunal. Colocaron el madero horizontal sobre sus hombros, áspero, pesado, ya manchado con sangre seca de otros condenados. Cada paso era una agonía. Jesús caminó desde el juicio hasta el Gólgota, atravesando el centro antiguo de Jerusalén. Ese trayecto de apenas 600 metros, hoy uno de los lugares más sagrados del mundo, es conocido como la Vía Dolorosa, el camino del sufrimiento. Pero esa tarde no era más que una calle común convertida en ruta hacia la muerte. La flagelación lo había debilitado tanto que cayó al suelo. El peso del madero lo aplastó contra la tierra. Finalmente llegó a su destino final, una colina pedregosa fuera de la ciudad llamada Gólgota. Allí le quitaron la ropa delante de todos. Su cuerpo mostraba las marcas del sufrimiento y mientras lo desnudaban, los soldados repartían su ropa entre ellos sin saber que cumplían una profecía escrita siglos antes. Entonces llegó el momento decisivo. A las 9 de la mañana lo clavaron en el madero. A su lado, 2 criminales recibieron el mismo castigo. Uno lo insultó, el otro hizo algo inesperado. Reconoció su culpa y declaró inocente a Jesús. Muchos piensan que los crucificados morían por los clavos o por pérdida de sangre, pero la verdad era aún más cruel. La muerte llegaba por asfixia,
tras una lenta y dolorosa lucha por respirar. Y entender esto revela lo que realmente ocurrió esa tarde. La crucifixión era un método de intimidación pública. Estaba diseñado para prolongar el sufrimiento al máximo. Cada respiración requería que Jesús empujara su cuerpo hacia arriba con los pies perforados, una y otra vez, durante horas. Todo mientras la multitud lo insultaba. María, junto a Juan, el discípulo amado, lloraban. Él fue el único de los seguidores que no huyó. Entonces ocurrió algo inexplicable. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad cubrió toda la región. A plena luz del día, el ambiente se volvió denso y silencioso. El Cordero ofrecido cargaba con el pecado de toda la humanidad. Y en medio de esa penumbra, Jesús pronunció sus últimas palabras. Todo está cumplido. Con eso resumió todo su propósito. Nadie le quitó la vida. Él la entregó voluntariamente. Aceptó el sufrimiento por cada falta tuya y mía. En ese mismo instante, la tierra respondió. Un terremoto rasgó en dos el velo del templo de Jerusalén. La barrera simbólica que separaba a Dios del ser humano fue destruida. Desde entonces, el acceso al Padre ya no tiene restricciones. Pero Jesús no solo venció a la muerte en la cruz, la derrotó completamente al resucitar 3 días después. La cruz no fue el final. Fue la puerta de entrada, el comienzo de algo extraordinario. Comprender cómo venció a la muerte requiere seguir sus pasos. Durante 40 días, Jesús apareció en distintos lugares por toda la región. En Jerusalén, en Galilea, en el camino a Emaús. Más de 500 personas lo vieron, y muchos de esos testigos murieron proclamando lo que habían visto. Después de la ejecución, los discípulos se escondieron en Jerusalén. Las autoridades religiosas sellaron su tumba y colocaron guardias romanos en la entrada. 3 días después, al amanecer del domingo, María Magdalena se acercó a la tumba junto a otras mujeres. Y entonces ocurrió lo impensable. La piedra de 2 toneladas había sido removida. La tumba estaba vacía, el cuerpo de Jesús no estaba. En medio de la confusión, María se derrumbó llorando. Entonces un hombre se acercó, pero sus lágrimas le impidieron reconocerlo. Hasta que él dijo su nombre, María. Ella alzó la mirada y lo reconoció de inmediato. Era él. Ese momento lo cambió todo para siempre. Jesús estaba vivo. Ella quiso abrazarlo, no soltarlo jamás. Pero Jesús, con ternura, levantó la mano y le dijo, «No me toques aún, porque no he subido al Padre. Ve con mis hermanos y diles, subo a mi Padre, que es también vuestro Padre, a mi Dios, que es también vuestro Dios». María comprendió que ese encuentro no era para quedarse allí. Tenía una misión. Sin perder tiempo, corrió hacia el aposento donde los discípulos seguían escondidos. Las otras mujeres que estaban con ella vieron lo mismo y corrieron hacia la ciudad. En el camino, Jesús se les apareció de repente. Las saludó con una sola palabra, «¡Salve!». Ellas lo abrazaron. Tenía cuerpo real, carne y hueso. Jesús estaba verdaderamente vivo. Él les dijo, «No tengan miedo, vayan y anuncien esto a mis hermanos». Las mujeres corrieron llenas de alegría, llevando el gran anuncio hacia los discípulos. Pero ellos se negaron a creer su relato. En esa época, el testimonio de una mujer no tenía valor. Los tribunales judíos lo rechazaban sin importar cuántas mujeres declararan. Jesús eligió deliberadamente a mujeres, personas que la sociedad ignoraba, para anunciar el acontecimiento más importante de la historia. La fe se había desvanecido en todos, menos en Pedro y Juan, que corrieron hacia la tumba con una débil esperanza. Al llegar, la cámara estaba vacía. Jesús no estaba. Solo encontraron las vendas de lino, cuidadosamente acomodadas, como si el cuerpo se hubiera desvanecido desde dentro.
El sudario que cubría el rostro estaba doblado aparte, en un lugar distinto, un detalle que Juan nunca olvidó. Pero no todos los discípulos esperaban noticias en Jerusalén. 2 de ellos, con el espíritu destrozado, habían perdido toda esperanza. Iban a pie hacia su pueblo, Emaús, a unos 11 kilómetros de distancia. Desde su perspectiva todo había terminado. Mientras caminaban, un viajero desconocido se les unió y comenzó a explicar las Escrituras. Desde Moisés hasta los profetas, les mostró cómo todo apuntaba a un Mesías que debía sufrir antes de alcanzar la gloria. Al igual que María, ellos tampoco lo reconocieron. Pasaron horas conversando durante el camino. Lo reconocieron solo al cenar en Emaús, cuando Jesús tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió. En ese instante se les abrieron los ojos. Era Él, y en ese mismo segundo desapareció. El asombro fue tan grande que regresaron de inmediato. Caminaron 11 kilómetros en plena oscuridad para contarle a los demás. Mientras relataban su experiencia, Jesús se apareció en medio de ellos. Era su tercera manifestación. No se abrió ninguna puerta. Simplemente apareció diciendo las mismas palabras. La paz sea con ustedes. Pero no sintieron alegría, sintieron miedo, pensaron que era un espíritu. Aunque lo veían delante de ellos, seguían dudando. Solo cuando les mostró las marcas en las manos y los pies y comió pescado asado frente a ellos, comenzó a formarse la fe. Aún así, uno no estaba presente. Tomás no había asistido esa noche y al escuchar el testimonio no quiso creer. 7 días después, Jesús se apareció por 4ª vez con un propósito claro. Se acercó directamente a Tomás y le dijo: «Pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de dudar y cree». Tomás no necesitó tocarlo. Se arrodilló y pronunció una de las declaraciones de fe más poderosas: «Mi Señor y mi Dios». Hasta ese momento, cada aparición de Jesús parecía destinada a eliminar dudas y confirmar su resurrección real. Pero las últimas 3 fueron distintas. Ocurrieron lejos del caos de Jerusalén, en la calma de Galilea. 8 días después, los discípulos habían vuelto a casa, retomando su oficio de siempre: pescar. Estaban en la barca desanimados cuando una figura les gritó desde la orilla. Era Jesús. Junto al agua miró a Pedro y le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Y 3 veces Pedro respondió que sí. Entonces Jesús le reveló su destino. «Cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras». Pedro no lo entendió en ese momento, pero Jesús acababa de anunciar su muerte. Pedro, como casi todos los discípulos, moriría de forma brutal, crucificado, apedreado, quemado, solo por afirmar que Jesús había vencido a la muerte. Solo Juan moriría de viejo. Aceptar que alguien regresó de la tumba es algo que muchos encuentran difícil. Jesús sabía eso y por eso planeó sus 2 últimas apariciones de forma especial. Pidió a los discípulos que se reunieran en un monte junto al mar de Galilea. Y ocurrió algo extraordinario. No solo llegaron los 11 discípulos, también se reunieron 500 seguidores más. Ya no eran 11 testigos, ahora eran 500 personas afirmando haber visto al Jesús resucitado. Esto explica en parte por qué el cristianismo se expandió tan rápido, convirtiéndose en la fe de mayor crecimiento en la historia. Y así llegamos a la última aparición. Estaban en el Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Allí vieron con sus propios ojos cómo Jesús ascendía al cielo, hasta que una nube lo cubrió. En ese instante final, Jesús no dejó pruebas visibles. Dejó una promesa que se convertiría en la prueba más poderosa de todas.
el Espíritu de Dios vendría sobre ellos y ese Espíritu atraería a la humanidad hacia Él, generación tras generación. 50 días después, 3.000 personas creyeron en un solo día. Años más tarde, el mensaje había llegado a todo el Imperio Romano. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior se ha conmovido. Quizás en lo más profundo reconoces que todo esto es real, pero sientes que estás demasiado roto o no eres lo suficientemente bueno para acercarte a Él. Permíteme decirte algo. Jesús vino a este mundo específicamente para rescatarte. Lo logró muriendo en una cruz, pagando por tus errores y los míos, para que puedas conocer a Dios de forma personal. Si deseas ayudar a que este mensaje llegue a más personas que aún no conocen a Jesús, apoyar este video sería de gran ayuda. Deja un comentario agradeciendo a Dios por habernos dado su mayor regalo, la vida eterna a su lado. Ahora posees el mapa completo de Jesús, pero antes de partir, Él dejó a sus 12 discípulos una misión aún incompleta: llevar la buena noticia a todo el mundo. ¿Cómo lo lograron? ¿A qué lugares llegaron? Para comprender cómo los apóstoles transformaron la civilización, debes ver este video, el mapa de los apóstoles. Verás las rutas trazadas que muestran a dónde viajó cada apóstol, los caminos y expediciones donde anunciaron a Cristo y los lugares donde enfrentaron la muerte. Sin ese mapa, esta historia queda incompleta, porque no podrás entender cómo el Evangelio llegó hasta ti. Necesitas ver este video, no lo ignores.